Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 3. Viejas heridas y problemas crecientes. Incluso con todo su ingenio y experiencia, Boros no pudo encontrar una manera de sacar a Saitama de su nave de manera segura. Incluso sus ataques más fuertes no habían podido causarle al guerrero ninguna herida significativa. Tuvo mucho tiempo para acumular una reserva significativa de energía, tal vez suficiente para otro cañón rugiente, pero Saitama había desviado fácilmente el primero. ¿De qué servía un segundo o incluso un tercero? No, una confrontación directa estaba fuera de discusión, especialmente ahora que ya no estaba en su punto más fuerte. Podía activar el sistema de portales, pero requería que uno estuviera quieto por solo unos segundos, o que estuvieran en posesión de un nodo de portal portátil, y Saitama era incluso más rápido que el propio Boros. No había forma de que pudieran apuntarlo durante el tiempo suficiente o acercarse lo suficiente para colocar un nodo de manera segura para transportarlo al exterior. E incluso entonces, probablemente podría volver a entrar. Saltó de este planeta a la maldita luna en solo unos segundos por el bien de los vacíos. El plasma caliente estalló de las grietas en su carne, formando un arco desde su centro hacia sus extremidades, cuando antiguos sentimientos de impotencia encontraron su camino hacia la superficie. Y aquí había pensado que el aburrimiento era lo peor que jamás había experimentado. Había pasado demasiado tiempo, pensó con una sonrisa cansada. Había olvidado con qué facilidad la ansiedad que venía de la mano de la debilidad podía eclipsar la razón. Le tomó casi todas las técnicas que había aprendido hasta ahora en su búsqueda interminable para controlar su inmenso poder para evitar licuar las paredes del corredor mientras su cuerpo instintivamente intentaba arremeter contra la amenaza intangible en su mente. Qué momento para que lo que sea que fuera esto viniera arrastrándose desde las profundidades de su conciencia. Había estado seguro de que esto había sido algo que había dejado de lado cuando era un niño pequeño después de establecerse por su cuenta hace tanto tiempo. Pero nunca antes se había enfrentado a un oponente con un poder tan superior al suyo. Durante mucho tiempo había luchado y matado a los débiles, había estado cómodamente en la cima de la cadena alimenticia, conocido y temido en esta galaxia y en muchas otras como esta, pero en el transcurso de un solo día todo había cambiado. Ahora él era el que era débil. Y no tenía idea de cómo manejarlo. Ni siquiera tenía Heryu para intercambiar ideas. Débil y solo. Un pequeño pulso de poder en la pared abrió una terminal holográfica frente a él, necesitando alguna tarea, cualquier tarea para romper su mórbido tren de pensamientos. Rápidamente comprobó el estado del puente, aún sellado. Saitama aún no había llegado tan lejos. No hubo demora en la transmisión de video, por lo que pudo ver, el guerrero acababa de salir de la sala del trono. Boros lo miró críticamente. Se movía rápido, pero también era significativamente menos destructivo, asomando la cabeza por las puertas que ya había abierto antes de su pelea antes de seguir adelante. Estaba buscando a Boros obviamente. Probablemente esperando ser el buscado en lugar del que buscaba, Boros había estado tan ansioso por confrontarlo antes. Él también estaba sonriendo. Amplio y luminoso. Muy lejos de su anterior expresión neutral. Boros ni siquiera trató de detener la risa maníaca que le desgarró la garganta. Ambos usaron sus movimientos finales el uno contra el otro y sobrevivieron. Saitama debe haber tenido la impresión de que había encontrado un igual en Boros cuando, de hecho, el alienígena había tenido la suerte de salir del camino de su asesinato. Golpe en el tiempo. La profecía había sido una mentira. Nunca había tenido una oportunidad. Probablemente no sea más que una trampa para empezar también, con el planeta del que el vidente estaba en notoriamente malos términos con los ladrones de materia oscura. Y había estado lo suficientemente cegado por la desesperación como para caer directamente en la trampa. La mirada en el rostro de Saitama, esa irritante expresión neutral había sido malinterpretada. No era burlonamente indiferente y demasiado confiado. El otro guerrero se había aburrido. Probablemente el mismo aburrimiento aplastante que había llevado a Boros a hacer este mismo viaje y tal vez incluso peor, ya que era mucho más fuerte. Eran iguales.
Con ese pensamiento, la atención de Boros se desvió de la transmisión, una idea tomando forma de la nada. Tenía similitudes con el guerrero sí, pero solo si miraba al otro como un oponente. Sin embargo, a nivel personal había muchas diferencias evidentes, una de las cuales destacaba mucho más que el resto. Saitama tenía un centro moral. ¿Eres estúpido? No puedes andar atacando otros planetas solo para animar tu aburrida vida. Acababa de conocer a Saitama, pero en las primeras palabras de su breve intercambio, el guerrero se había proclamado a sí mismo un héroe. Boros dudaba que fuera del tipo que mataría a un oponente que no podía defenderse, o que no estaba dispuesto y ya no representaba una amenaza. Lo más probable era que esas fueran acciones que él consideraría deshonrosas y totalmente incorrectas. Por mucho que le doliera admitirlo, era probable que la única forma de salir de este lío en el que se había metido fuera tragarse su orgullo y disculparse. Para salvar su barco y su tripulación, tuvo que admitir que había perdido, mostrar debilidad a otro con la esperanza de que se le mostrara misericordia y se le perdonara, o al menos se le permitiera irse. Su rostro se torció en una mueca de disgusto. Ni una sola vez se disculpó por los crímenes que cometió por los planetas que destruyó. No lo lamentaba entonces y no lo lamentaba ahora. E incluso considerar mostrar debilidad, algo que rara vez hacía incluso con sus amigos más cercanos, a alguien que ese mismo día casi lo había matado sin esfuerzo era un pensamiento angustioso. Pero Saitama podría destrozar la nave con unos pocos golpes bien colocados, si quisiera y eso no era algo que estuviera dispuesto a arriesgar. Se había disculpado con Heryugan Soap muchas veces por sus diversas travesuras en el transcurso de su larga amistad, y con sus oficiales en ocasiones cuando hizo algo particularmente estúpido e imprudente, por lo que sabía cómo sonaba una honestidad. Todo lo que tenía que hacer era ser honesto. Agregue un poco de humildad aquí y allá para realmente llevar el punto a casa. Fácil. Esto funcionaría. Después de cerrar la terminal, Boros se pasó una mano por su espeso cabello, avergonzado por su leve crisis anterior a pesar de que no había nadie alrededor para verlo, y se enderezó en toda su altura. Ese era otro tema para tratar otro día. Activando su nodo portal, se movió para interceptar a Saitama antes de llegar al puente. Saitama no estaba nada interesado en desviarse del camino que ya había trazado a través de la nave. Se había perdido rápidamente la primera vez, y sin ese alienígena pulpo que lo interceptó, le habría llevado todo el día encontrar a Boros. Pero cuando regresó al camino principal después de mirar detrás de otra puerta idéntica y no encontrar nada, estaba empezando a pensar que podría tener que hacerlo. Mirando a su alrededor, Saitama se rascó la parte superior de la cabeza calva, tratando de decidir qué debería hacer a continuación. No había roto nada más hasta el momento, y romper cosas fue lo que inicialmente sacó a los alienígenas. Tal vez debería intentarlo de nuevo. Sí, esa fue una buena idea. Sin demasiada fuerza, hizo otro agujero en la pared ya arruinada, y otro hasta que se abrió paso a puñetazos en una cámara larga y espaciosa pero no muy alta con muchas sillas. Mientras retiraba su puño y volaba a otra pared, una voz captó su atención. Suficiente. Era Boros, con el rostro retorcido de rabia no disimulada, cuando el enfoque de su único ojo cambió entre Saitama y el daño que estaba causando a la nave. Eso fue rápido. Debería haber empezado a destrozar cosas hace 10 minutos. El poco de emoción que Saitama había logrado en la primera ronda de su pelea, la pequeña emoción que tuvo cuando se dio cuenta de que Boros había sido lo suficientemente fuerte no solo para patearlo a la luna en segundos, sino también para sobrevivir a su serio golpe. A la vista del extranjero. Estaba de regreso en su segundo curso, lo que fue un poco decepcionante, pero habían estado separados por un tiempo, por lo que era comprensible que se hubiera calmado. No estaba seguro de qué decir cuando cayó en su posición de pelea. Deberían volver a salir. A la habitación de las columnas. El pasillo en el que se encontraban era un poco pequeño y el estilo de lucha de Boros parecía uno que necesitaba más espacio. Quería que fuera lo más fácil posible para el alienígena darlo todo. Por eso estaba aquí. Cuando abrió la boca para preguntar sobre lo que había estado pasando por su cabeza, el corazón de Saitama cayó.
Justo ante sus ojos, la expresión de enojo de Boros se desvaneció, reemplazada por sorpresa al principio, como la cara de Genos cuando Saitama le gritó que redujera sus discursos a 20 palabras o menos, y luego se desvaneció a la neutralidad más controlada que el hombre había visto en alguien que no sea él mismo. Tan callado y retraído como era, Saitama siempre había sido extrañamente intuitivo cuando se trataba de evaluar a otras personas cuando era necesario de él, por lo que no se dejó engañar por la cara neutral del alienígena. El pequeño nudo que había sentido formándose en su garganta se hinchó desproporcionadamente cuando se dio cuenta de que todo había terminado. No habría más peleas por hoy, al menos ninguna que él quisiera. Porque detrás de la expresión neutral de Boros, Saitama vio miedo. Estaba tan bien escondido que cualquier otra persona probablemente lo habría pasado por alto. Boros no parecía alguien que alguna vez anunciara algo así, y por lo que parece, ni siquiera había sentido dicha emoción en mucho tiempo. Quiero decir, no será necesaria una mayor destrucción. Entiendo que estás aquí para pelear y tienes toda mi atención, pero Saitama, te agradecería mucho que me permitieras hablar primero. Hizo una pausa por un instante, esperando que Saitama objetara. Cuando el hombre no dijo nada, solo se apartó de su posición de combate, tomó aliento para continuar. Entonces, para no perder el tiempo, iré directo al grano. Ya no deseo continuar nuestra lucha. En mi profecía se me dijo que vendría a dar batalla con mi igual, pero como debes saber, eres mucho más allá de mi propio poder, o cualquier poder que haya visto antes. No soy. No eres lo suficientemente fuerte. Saitama murmuró, interrumpiéndolo cuando se hizo evidente que el alienígena estaba teniendo problemas para pronunciar las palabras. No fue como si realmente le sorprendiera a Saitama escuchar a un enemigo decirle esto, pero por alguna razón esta vez realmente dolió. La pequeña cantidad de esperanza que había logrado reunir, aplastada, así como así. Y lo que es peor, Boros parecía tan destrozado como se sentía Saitama. Parecía que acababa de hacer lo peor que una persona podría pensar en hacerle a otra persona, tal vez fue por él, quién sabe. Pero eso, además del miedo subyacente que el alienígena le tenía, realmente golpeó a Saitama. Siempre se había sentido incómodo con la idea de que la gente le tuviera miedo por su fuerza, incluso a veces si eran monstruos. Quería ser un héroe, no ser temido, eso no era nada heroico. Entonces, ver a Boros pasar de estar fuera de control, emocionado, sonriente y lleno de elogios por él y su fuerza, a esta cosa apagada y temerosa ante él fue absolutamente horrible. Alejándose de Boros, Saitama cerró los ojos y se frotó la sien suavemente. No entendía la sensación de cansancio que se apoderó de él de repente, algo que debería haber sido imposible. Pero estaba tan cansado, no obstante. Antes de que siquiera dijera algo que apuntara remotamente hacia la rendición, la mirada en el rostro de Saitama hizo que Boros tropezara con sus palabras. Estaba embrujado, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto algo terrible, pero con el rostro apático, preparado para lo peor, como si esto hubiera sucedido 1.000.000 de veces antes. Y debe tener. Saitama sabía exactamente lo que estaba tratando de decir. Probablemente también lo supo desde el principio, al igual que Boros siempre lo había hecho en todas las peleas anteriores a esta, y solo trató de quitárselo de la cabeza. Y eso siempre no hacía más que amargar aún más una victoria. Observó con tristeza y Saitama restó importancia a su explicación con una pequeña sonrisa y un movimiento de su mano enguantada como si no fuera gran cosa. Como si su propia decepción ni siquiera importara, y se dirigió a la pared para sentarse, resoplando por el agotamiento que Boros sabía muy bien que era mental en lugar de físico. No te preocupes por eso, hombre. Dijo en voz baja. Y deja de mirarme así, es raro. No es como si fuera tu culpa. Yo soy el que se volvió demasiado fuerte en primer lugar, pero Boros simplemente no pudo evitarlo. No cuando entendía el dolor de los demás. Estaba satisfecho con la lucha, la inquietud, la frustración y el aburrimiento profundamente arraigados que había llegado a aceptar cuando su realidad desapareció por completo, dejándolo sintiéndose más ligero y libre de lo que se había sentido en siglos, pero Saitama no había ganado nada. Nada más que otra decepción. Boros no era conocido por su empatía.
Si fuera del tipo honesto, admitiría fácilmente que era algo que rara vez sentía, pero con Saitama era diferente. Eran iguales. Por ahora, Saitama. No soy lo suficientemente fuerte por ahora. Declaró con toda la confianza que pudo reunir. Puede que no hayamos sido iguales hoy, pero tengo todo el tiempo del universo. Te he visto pelear, experimentado tu poder. Sé a lo que debo apuntar ahora. Y cuando descubra cómo darte la pelea que te mereces, volveré. Tienes mi palabra. Es lo menos que puedo hacer. Saitama solo lo miró como si estuviera loco. Yo aprecio el esfuerzo y todo, pero tengo a otro chico haciendo lo mismo también, ya ves. Yo también acepté su oferta, y ahora creo que podría tener un acosador. No sé si puedo lidiar con otro. Ustedes son agotadores. Además, no creo que el planeta pueda soportar una segunda visita tuya, si sabes a lo que me refiero. Boros pretendía discutir con el otro guerrero. ¿Cómo podría uno estar satisfecho con ser miserable? Pero recordar el daño que había hecho a la superficie del planeta lo hizo congelarse. Este era un tema que había querido evitar. ¿Querría Saitama vengarse de las muertes de aquellas personas a las que solía derrotar a seres poderosos? Si el otro no estuviera interesado en continuar con su conflicto, los mataría a todos y terminaría de una vez. No lo creía, Saitama era moral, recordaba. Probablemente no haría algo así. Pero ya había aprendido a no hacer suposiciones sobre este guerrero. Saitama debió haber notado su tensión, porque se apresuró a disiparla. Ah, no te preocupes por eso. No estoy, realmente de humor para volarte, ni nada. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo por aquí, realmente ha perdido su valor de impacto. Apoyó la barbilla en las rodillas, te vas, ¿verdad? No voy a causar más problemas ni nada. Mientras hagas eso, me iré. Solo quiero irme a casa ahora. Saitama no debe haber estado en un estado mental correcto. Eso no sonaba como algo que diría un héroe. Pero Boros no era de los que discutían cuando estaba consiguiendo lo que quería. Tengo la intención de irme, sí. Mi propia vida es una cosa, pero a mi tripulación solo se le paga por estar aquí. Vine a hablar contigo para evitar que mueran por mis errores si pudiera. Boros dijo, tanto sinceramente como porque siempre era bueno mostrar tu capacidad de cuidar a los demás cuando intentas establecer la humanidad, o eso leyó. Debe haber sido cierto porque Saitama le dio una de sus pequeñas sonrisas antes de ponerse de pie. ¿Ves? Eso es genial. Deberías tratar de ser más así en el futuro. Boros frunció el ceño. Incluso la emoción de Saitama por su supuesto desarrollo moral sonaba forzada y cansada. Saitama se dio cuenta de esto, arrugando la cara ante el sonido de su propia voz. Probablemente debería ir, supongo. Un viaje al espacio es suficiente para mí hoy, gracias. ¿Tienes una salida más rápida? Quiero decir que podía seguir los agujeros, pero eso tomó una eternidad y cuanto más tiempo te quedas. Boros levantó la mano para detener la charla poco característica de Saitama. No queriendo que volviera a estar suelto y solo en su barco, se dirigió hacia el guerrero. Los portales eran seguros incluso para formas de vida suaves como Heryugan Soap, por lo que no deberían ser un problema para un humano tan fuerte como Saitama. Después de una breve explicación sobre lo que iba a pasar, puso su mano sobre el hombro de Saitama con permiso y se preparó para activar su nodo portal, pero antes de que pudiera dar la orden de ir, la nave fue sacudida por otra explosión. Uno de inmenso poder, y viniendo de todas las direcciones. En un instante, las comunicaciones se encendieron con actividad una vez más, la nave se quedó en silencio una vez que se confirmó la presencia de Saitama en un esfuerzo por evitar su atención. Olvidando al guerrero por el momento, repasó los informes que Mesami le estaba transmitiendo. Estaban siendo atacados desde todas las direcciones desde más de 100 objetivos. El daño fue mínimo, pero con la capacidad de protección de las naves reducida, no podrían resistir para siempre. Saitama tendría que esperar. Habían pasado exactamente 1 hora y 57 minutos desde que Genos había visto el agujero donde su sensei se había abierto camino hacia la nave alienígena, y no importaba cómo tratara de racionalizarlo, ya no podía negar que estaba preocupado por el otro héroe.
Y cuando vio que la nave comenzaba a alejarse de los restos de la ciudad y sobre la ciudad ganando altitud lentamente todo el tiempo, supo que no podía quedarse parado y no hacer nada como Tatsumaki le había ordenado. No estaba seguro de cuándo, pero en algún momento entre mudarse con el otro héroe y ahora, Genos se había vuelto muy cercano a Saitama. No sabía exactamente cómo llamar a sus sentimientos, eran lo suficientemente confusos como para tratar de aplicarles etiquetas, pero lo que sí sabía era que se preocupaba mucho por el otro. Él era la única persona además del Dr. Kuseno que alguna vez había mostrado algún tipo de cuidado o amabilidad con Genos antes de que se convirtiera en un héroe, y uno de los pocos por los que el Kyborg se preocupaba a cambio. Los dos juntos eran la única familia que Genos había dejado. Tenía que subir allí. Tenía que sacar a Saitama Sensei antes de que partiera el barco, pero mientras se dirigía al borde de la sede de A, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo hacerlo. Sus propulsores eran poderosos, pero no estaban hechos para volar. No serían suficientes para llevarlo todo el camino hasta la nave, estaba tan lejos ahora. Frustrado, Genos juró, pasando por alto los intentos de Child Emperor de calmarlo con la seguridad de que Tatsumaki podría manejarlo. Definitivamente no podría manejarlo o la nave no se movería. No fue hasta que sintió la onda expansiva de una explosión que pudo borrar el rojo de su visión y concentrarse realmente en su entorno una vez más. Y lo que vio lo dejó boquiabierto. El barco estaba completamente encendido con fuego. Pedazos salieron volando del cuerpo principal en todas direcciones, mientras cientos de androides apenas visibles lanzaban misil tras misil a la nave en un intento de derribarla. Nunca antes había visto su modelo, pero la estructura le resultaba familiar. Eran sin duda creaciones de Metal Knights y mientras miraba, estaban irrumpiendo en la nave. Abrió más el agujero que su sensei había dejado tan convenientemente para ellos. Genos habría suspirado aliviado, al menos alguien podría alcanzarlo. Saitama no estaría solo adentro, si no fuera por los locos chillidos de Tatsumaki. Casi le dijo que se callara. Pero luego realmente escuchó lo que ella estaba diciendo en lugar de solo su molesta y chillona voz. El barco ahora flotaba sobre la sección más densamente poblada de las ciudades y Metal Knight lograba derribarlo, perderían miles más, si no 1.000.000 completo, además de todos los que habían muerto en la ciudad A. Tatsumaki se movía rápido. Desesperado por meterse debajo de lo que puede convertirse en un naufragio en un futuro no muy lejano. Si pudiera atraparlo, podría salvarlos. Pero estaba tan lejos. De repente, Genos no podía respirar.